es el primer acto del centenario de la Hermandad de la Expiración, y lo que vamos a ver en esta mesa redonda es un poco el contexto social e histórico de cómo era esa Córdoba del primer tercio del siglo XX, porque lo que estamos conmemorando son los 100 años de la primera salida procesional de la Hermandad de la Expiración, que fue en 1918, la Hermandad llega a San Pablo en 1904. Yo voy a hablar de ese contexto histórico y social, como era la Semana Santa de entonces, y bueno, pues Juan Aranda, que es el gran especialista en la hermandad, va a explicar los pormenores de la hermandad, y Juanma Fernández, que es hermano también de la Expiración y posee un archivo fotográfico, probablemente el mejor archivo fotográfico particular de Córdoba, pues nos va a proyectar una serie de imágenes de cómo era la Córdoba de aquel tiempo y imágenes de la hermandad. Yo lo que, bueno, pues quiero decir un poco cómo era esa Córdoba, rápida y brevemente. Pues era una Córdoba de unos 70.000 habitantes, Hasta 1930 no se llega a los 100.000 habitantes. Era la Córdoba de Lagartijo, de Machaquito, de Guerrita, de Julio Romero, de Rafael Romero Barro, su padre, de Antonio Jaén Morente, del conde Torres Cabrera, del marqués de Viana. Era una ciudad, bueno, de mucha clase media, de mucha inmigración de los pueblos, una ciudad pequeña. Olvidémonos de los barrios que hay más allá de la Avenida América o los que hay ahora más allá de la Victoria. El Campo de la Verdad apenas tenía unas casitas y más allá de la plaza del Cristo de Gracia pues no había nada. Era una ciudad pequeña, era la ciudad de los patios, de las casas de vecinos, era la ciudad del Círculo de la Amistad, que existía ya, por supuesto, y que era señero ya en la ciudad, y era también del casino mercantil. La Semana Santa era muy chiquitita, entonces, junto a la Hermandad de la Expiración, pues las que estaban era la Hermandad del Calvario, la Hermandad de Jesús Caído, la Hermandad de los Dolores, la del Santo Sepulcro, Jesús Nazareno y el Cristo de Gracia, el Esparraguero. En 1927 salió ya el Resucitado. Bueno, pues ese grupito de hermandades mantuvieron la Semana Santa cordobesa hasta que ya durante la Guerra Civil y en la posguerra pues ya comienzan a salir la mayoría de las hermandades que tenemos ahora. Es decir, la Hermandad de la Expiración, de la que se cumplen 100 años, es una de las más veteranas de la Semana Santa cordobesa, y tiene una devoción a un Cristo del siglo XVII que proviene de la iglesia de San Francisco. Bueno, pues como comentábamos, se trata de una mesa redonda en la que vamos a transmitir cómo era la Córdoba de entonces, en esos primeros años del siglo, ¿no? Y bueno, pues aprovechando el material gráfico que hay de esa época, pues lo vamos a exponer aquí. La peculiaridad está en que no es un material gráfico publicado o un material gráfico visto, es un material gráfico desconocido porque es particular de familias de Córdoba y que al final pues creo que va a sorprender porque son imágenes no vistas de la ciudad, ¿no? Y lo que se trata es de transmitir un mensaje de lo como antropológicamente, cómo era la población, cómo vestía, por dónde se desenvolvía, y realmente nos sorprenderemos de ver que los años 20 de Córdoba pues eran unos años que esos felices años 20 o esos alegres años 20 que siempre hemos oído hablar también estaban en Córdoba, ¿no? Y también era una ciudad dinámica y una ciudad en que las inversiones en infraestructura, también a nivel de pueblo de la provincia, pues se multiplican en la época de la dictadura de Primo de Rivera, y eso se transmite en bienestar para la población y al final pues repercute en que haya un crecimiento que se transmitirá también a través de esa fotografía. La verdad es que estamos en el centenario de la reorganización de la Hermandad de la Expiración y creo que es una iniciativa que va a ser muy positiva porque para hablar en un contexto claro de dónde nos desenvolvemos es fundamental conocer esas imágenes que nos permitirán situarnos con muchísimo más detalle y con muchísima más atención en ese periodo.